más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Etapas en el proceso penal acusatorio y oral, impartido por nuestro ponente maestro Eric Mejía, agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México. Sean todos bienvenidos. Maestro, son suyos los micrófonos. Gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias al maestro Montiel y también, por supuesto, a Jurista Yus, como siempre, por permitirme pues impartir esta ponencia que creo que va a ser de mucha ayuda para todos ustedes. Vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda, sin embargo, los tiempos son cortos como siempre y vamos a dedicarnos a las etapas y posteriormente, si les parece bien, unos minutos para preguntas y de poder contestar pues la mayoría de las preguntas que me realicen. Y esa, bueno, sería la dinámica. Sin embargo, todos los que están tanto en plataforma Zoom como en el Facebook Live, pues escríbanos ahí en el chat, o los que están aquí desactiven su micro. Si es que tienen alguna duda, levanten su manita, porque luego a veces las dudas nos surgen al momento y pues ya no sabemos después qué hacer, ¿no? O sea, ya después se nos olvida, ya no sabemos qué preguntar y bueno, entonces lo mejor es que en ese momento que tienen la duda, me interrumpan, no pasa nada y yo les respondo a sus preguntas. Pues miren, vamos a iniciar con estas etapas en el sistema penal acusatorio, estas etapas que entre comillas son 3 etapas. Esto lo van a encontrar regulado en el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo 211 les precisa en qué consisten cada una de las etapas. Yo estoy de acuerdo parcialmente, les soy muy honesto, porque también en la práctica pues es de manera un poquito como que más distribuidas esas etapas, ¿no? Por ejemplo, hay una etapa en donde estamos con el agente del Ministerio Público y desde ese momento, ¿sí? Desde ese momento es la etapa de investigación inicial. Empieza en ese momento en la agencia del Ministerio Público. Desde que el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho delictuoso, desde ese momento inicia esa etapa. Sí, esto, insisto, lo van a encontrar también en lo establecido por los numerales 212 del Código Nacional y también así el 222 de la misma codificación, en donde es obligación del agente del Ministerio Público iniciar una carpeta de investigación cuando un delito, cuando tenga conocimiento de un delito. Incluso si ustedes verifican el numeral 222 establece también, 221 y 222, sobre todo el 221 les establece cuando son situaciones, por ejemplo, de denuncias anónimas, cuando son delitos graves, cuando son delitos no graves, cuando son con detenido. Pero bueno, vamos a irlo viendo, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco y siempre me gusta aterrizarlo un poquito desde la parte constitucional para poder llegar a la parte del Código Nacional. Y ustedes podrán verse primero esta situación en el primero constitucional derivado de la reforma del 10 de junio del 2011, ¿no? Con esta ponderación y esta situación de los derechos humanos que pues acaeció precisamente con todos y que los jueces deben de juzgar y también los ministerios públicos deben de investigar, velando siempre por los principios y por los derechos de toda persona imputada. Es decir, ahora está más complicado, bueno, entre comillas, porque tenemos que ver los derechos de la víctima, pero cuidado, porque no podemos trastocar los derechos del imputado. Entonces, el Ministerio Público debe de velar por los dos, derechos del imputado, del investigado y derechos también de la víctima. Entonces, miren, si ustedes verifican el numeral 16 constitucional, van a encontrar en diversos párrafos las formas diversas de detención de una persona. Y si revisan el numeral el numeral 16 constitucional en su párrafo tercero, pues van a encontrar una de las hipótesis que conlleva precisamente a la detención de una persona, que es un cumplimiento de una orden de aprehensión. Esto lo van a ver eslabonado con lo que establece el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en adelante, donde les da las atribuciones precisamente a los jueces para poder librar órdenes de aprehensión siempre y cuando existan requisitos, ¿sí? O que reúnan más bien los requisitos esenciales para poder determinar una orden de aprehensión. Por ahí en el canal de YouTube tengo un video que subí recientemente exclusivamente de las órdenes de aprehensión. Entonces, ustedes van a poder visualizar, como les explico, cuáles son los requisitos para que el juez
emita una orden de aprehensión o, como dicen por ahí, la otorgue, la regale, ¿sí? Que muchos dicen, pero no es así, se tienen que dar ciertos requisitos y entre ellos es la necesidad de la cautela, los elementos de la necesidad de la cautela, que sea un delito grave, entre otras cosas para poder detener a una persona. Y a veces preguntan, ¿y por qué te detuvo? No sé, iba yo caminando y me subieron. Pues evidentemente tenía una orden de aprehensión de manera segura, ¿no? Porque nadie puede ser detenido y ustedes lo van a visualizar también en el artículo 14 constitucional, sí, eslabonado, como les acabo de decir, en su primer apartado del 16 constitucional, en donde van a visualizar que no pueden realizar actos de molestia. Y luego dice más abajo, bueno, sí pueden, pero excepto solo por una autoridad judicial. ¿Sí? Bajo esos términos, entonces el 16 constitucional les arroja el párrafo tercero y el párrafo tercero al 141 del Código Nacional con relación a una detención de una persona. Segunda hipótesis, la segunda hipótesis viene establecida en el artículo 16 constitucional, párrafo quinto, y en ese párrafo quinto van a encontrar ustedes que cualquier persona puede detener al indiciado al momento de cometer el delito, inmediatamente después de haberlo cometido, y ponerlo a disposición de manera inmediata a la agencia del Ministerio Público o a una autoridad, y a su vez a la agencia del Ministerio Público, y que deberá de existir un registro de la detención, que esto nos va a arrojar al Registro Nacional de Detenciones que recientemente se implementa derivado, por supuesto, del asunto del caso Rosendo Radillas y la desaparición de personas. Es para evitar la desaparición forzada de personas, precisamente esta situación de el Registro Nacional de Detenciones, porque con ese Registro Nacional de Detenciones, cuando la policía estatal, municipal, Secretaría de Seguridad Pública, donde estén, realiza una detención en flagrancia, de manera inmediata debe de reportar a su base CIP o a su superior, a su mando, y este a su vez le va a dar un registro. Él va a decir, ya tengo detenida a una persona. ¿Por qué? Porque estuvo en flagrante delito, lo detuve en flagrante delito. Entonces, se llama tal, estos son sus datos, y entonces en la base de datos de la policía emite un registro nacional de detenciones. ¿Esto para qué es? Para que con ese folio de ese registro o con los datos del imputado o del investigado, cualquier persona lo pueda localizar por internet. Entonces, cosa que antes no existía, es decir, súbete a la patrulla, vamos a ver, te doy una paseadita, a ver qué hacemos y después te suelto. Eso relativamente, entre comillas, pues ya no existe, ¿no? Por eso se crea precisamente este Registro Nacional de Detenciones. Y debe de ser muy preciso porque sí es debate de la audiencia de control de detención. Eso sí es necesario, porque ¿qué son temas de debate del control? Este registro sí es tema de debate, ¿eh? Y algunos jueces que son garantistas, si no hubo ese Registro Nacional de Detenciones, no le crea certeza que la detención haya sido realizada como los servidores públicos dicen que fue. Entonces es de suma importancia y de relevancia este Registro Nacional de Detenciones. El Registro Nacional de Detenciones tiene dos momentos esenciales. Uno, cuando el agente captor, en este caso el primer respondiente, cuando el primer respondiente lo detiene, hace un primer registro. Y cuando lo pone a disposición el agente del Ministerio Público, cuando recibe la puesta a disposición, se ve obligado también a realizar o a dar continuidad a ese Registro Nacional de Detenciones. ¿Esto con qué ánimo? Con el ánimo precisamente de que pueda, ¿sí?, verificar dónde está su detenido. Ya no hay ahorita como que no sé dónde lo detuvieron, no sé dónde está, ya no existe esa situación. Insisto, hay a lo mejor algunas excepciones, sin embargo, se supone que por eso es este Registro Nacional de Detenciones. Entonces, este numeral 16 constitucional en su párrafo quinto nos habla de una detención en flagrancia, y si ustedes quieren ir más de fondo a lo que es la detención en flagrancia, entonces nos vamos a tener que situar en el numeral 146 en cualquiera de las hipótesis, y por ahí les da unas hipótesis el 146, el cual nos establece que cualquier persona puede detener al indiciado al momento de cometerlo, inmediatamente después, y que si hay una persecución ininterrumpida, que haya sido detenido con los objetos, ¿no?, del delito, o que exista la llamada flagrancia por señalamiento, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que cuadrarse para que el Ministerio Público pueda judicializarlo, es decir, tiene que embonar cada uno de esos elementos para la detención. Todo esto inicia desde el momento en que el agente captor, el primer respondiente, pone a disposición a una persona. Desde ese momento el agente del Ministerio Público se ve en la necesidad y la obligación de recibir la puesta
Y entonces se van a ir ustedes al artículo 16 constitucional, pero ahora váyanse al párrafo 10º. Y en el párrafo 10º del 16 constitucional les dice qué temporalidad tiene la gente del Ministerio Público para resolver esa situación. Es decir, a ver, primer respondiente me trae una persona y yo como Ministerio Público se la tengo que recibir. Y yo debo de hacer un ¿qué? Acuerdo de retención. Y ese acuerdo de retención, ¿sí? ¿En qué consiste? En una serie, en un estudio sistemático de cómo los órganos captores realizaron la detención. El encuadramiento de ese comportamiento, de esa conducta en el 16 constitucional, párrafo 5 y en el 146, que iba pasando los primeros respondientes y observan cómo saca un arma de fuego y está desapoderando de un bien a una persona, ¿no? Pudiera ser así, o a lo mejor que los observa, le entrega los objetos y se echa a correr, lo corretean de manera ininterrumpida, incluso describen su media afiliación, sus ropas, y entonces realizan la captura, entonces inmediatamente después de haberlo cometido. Esto, el agente del Ministerio Público debe ser bien cuidadoso cuando hace ese control de detención, porque si no lo hace bien, más bien ese acuerdo de retención, el control de detención se presta a debate. ¿Cuántas veces los abogados defensores han llegado a la audiencia y nunca debaten el acuerdo de detención? Y muchos están confundidos, dicen, no, es que tuvo que haber hecho un acuerdo de retención y luego otro acuerdo de detención, ¿no? Es una confusión entre un acuerdo de retención y detención que es relativamente lo mismo. Cuando el agente del Ministerio Público le ponen a disposición a una persona, él forzosamente la tiene que recibir y acordar lo conducente. Si se reúnen los requisitos o no se reúnen los requisitos que establece el numeral 146 y 16, párrafo 5. Y bajo su más estricta responsabilidad, dejarlo en libertad o bien judicializar el asunto. En este caso, se generan acuerdos como lo es las libertades en términos del 140, si es que reúne las hipótesis que ese mismo numeral establece, en dado caso que no sea uno de los delitos que establece el 19 constitucional en su párrafo 2. Si no es ninguno de esos delitos, entonces es procedente la libertad durante la investigación. ¿Sí? Y en la misma agencia del Ministerio Público, dentro de esas 48 horas, aunque haya sido un delito flagrante, el agente del Ministerio Público puede ordenar la inmediata libertad en el sentido de que no es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa y que es un delito a lo mejor patrimonial, ¿sí? Y que, bueno, se adecua a los parámetros establecidos en el numeral 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ustedes me van a preguntar, bueno, es que, maestro, siempre nosotros hemos ido y el fiscal Ministerio Público nos dice que no. Pues es que no se trata de pedirle permiso, se trata de ingresar una promoción con todos los requisitos que establece para poder el Ministerio Público decretar esa libertad, y si no lo hace, pues entonces es procedente un amparo, ¿sí? Y con esa negativa de la gente del Ministerio Público es procedente el amparo indirecto. Por ahí busquen. También en YouTube tengo un video precisamente del control de la detención, ¿sí? Donde les hablo un poquito más a fondo al respecto de esta situación, pero es procedente. ¿Pero qué nos resulta más fácil? Pues vamos a hablar con el Ministerio Público, a ver si por otro lado quiere, y a ver, vamos a convencerlos. Entonces, eso ya pasó a la historia. Ahorita la ley les da muchas bases para poder obtener beneficios, en este caso la libertad. Si no es un delito, porque si hacemos un estudio sistemático del numeral 140, pues claramente observen ustedes cómo dice que son por cuestiones patrimoniales, que el Ministerio Público no vaya a pedir una prisión preventiva y todo eso, ¿no? Entonces, recordemos la prisión preventiva, ¿sí? Que es un tema que vamos a abordar en un momento. ¿En qué casos el fiscal puede solicitar prisión preventiva justificada? Porque la oficiosa ya viene en la Constitución, en el 19 constitucional, párrafo 2, ya viene en la oficiosa. Prisión preventiva oficiosa ya está. Entonces, eso no nos interesa en este momento. Nos interesa que si es un delito que no merita prisión preventiva oficiosa, ¿por qué la Fiscalía va a solicitar la prisión preventiva justificada? ¿Sí? Sí, bueno, ¿por qué? Porque él advierte que hay necesidad de la cautela. Y entonces
pues ustedes como defensores tienen que referir que no existe necesidad de la cautela. Eso lo van a ver ya a profundidad establecido en el artículo 168, 69 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales como uno de los requisitos, o más bien los 3 requisitos que establece la necesidad de la cautela. ¿Sí? Ustedes con una previa lectura pueden reunir esos requisitos y solicitar la libertad durante la investigación ante la agencia del Ministerio Público. Entonces, fíjense cómo en este caso estamos hablando de una detención en flagrancia, ¿sí? En una detención en flagrancia por un delito grave no hay marcha atrás, ¿sí? No vamos a poder hacer nada ahí con el Ministerio Público a menos que él estime que no se reúnen los requisitos para poder llevártelo con un juez de control, ¿sí? Pero si el Ministerio Público dice que sí se reunieron los requisitos, pues ni modo, hasta con el juez de control, y con el juez de control tampoco se va a ir, o sea, ¿por qué? Porque es un delito de prisión preventiva oficiosa, establecido el 19 párrafo segundo, y entonces el juez, al estar tasado, va a vincular a proceso en dado caso y va a imponer prisión preventiva oficiosa. No es tema de debate. Lo que sí es tema de debate es la prisión preventiva justificada. Siempre les pongo de ejemplo, donde siempre ponen prisión preventiva justificada o en su mayoría son en los delitos de violencia familiar. ¿Por qué? Porque se advierte que el activo puede ocasionarle algún daño al pasivo, ¿sí? En cualquier momento a sabiendas de que le inició una investigación y pues, con ese coraje pues puede iniciar una investigación en contra de él, ¿no? O sea, y por eso pues puede dañarla, puede hacerle algo y para no trastocar algún derecho de la víctima, pues dicta prisión preventiva justificada. ¿Pero por qué? Porque el Ministerio Público la justifica, pero ustedes como defensores también pueden justificar que no hay necesidad de cautela, que no es necesario la prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque existen otras medidas cautelares, ¿sí? O sea, si su temor de la fiscalía es que le vaya a ocasionar un daño a la víctima, pues imponle que no se le acerque a la víctima. Hay una medida cautelar que no se le acerque a la víctima, ¿sí o no? Y vienen establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y viene ahí otras medidas. Y si ustedes observan las 14 medidas que está ahí, la última medida es la prisión, ¿sí? Entonces, ahora, voy cerrando. El primero constitucional, párrafo segundo, establece 2 situaciones o modificaciones o adiciones, como quieran llamarle, respecto de la reforma del 10 de junio del 2011. Esas modificaciones o esa adición, o eso es con relación a los derechos humanos. En esencia, el párrafo segundo, 2 principios fundamentales que se incorporan en ese párrafo primero. 1, principio pro persona. 2, interpretación conforme. ¿Sí? Principio pro persona tiene 2 aspectos fundamentales. Principio pro persona, en su doble aspecto, todo lo que le beneficia a la persona, o en su otro aspecto, lo menos lesivo para una persona. Es decir, que la prisión preventiva justificada, pues eso lesiona el bien jurídico, en este caso del justiciable, que sería pues la libertad. Y eso es lo más importante, porque si no tiene libertad, no trabaja, no va a poder mantener a su familia, su círculo de amigos es distinto, su forma es distinta, todo su mundo cambia con una prisión preventiva, ¿sí? Entonces, si es lesivo, ¿y qué te dice el principio pro persona? Lo menos lesivo para la persona. Entonces, si te está diciendo que hay otra medida que lo es, que no se le va a acercar a la víctima, pues ponle esa. Incluso el Ministerio Público puede imponer también vigilancia en su domicilio por 3 meses, así lo establece también el código, como máximo por 60 días, 2 meses, y puede renovarla cada vez que quiera. Vigilancia en su domicilio de la víctima, a ver si este sujeto se acerca o no se acerca. Entonces, existen medidas menos lesivas, ¿sí?, que la prisión preventiva. Entonces, ¿por qué la fiscalía dice que le puede ocasionar lesiones? Ahora, recuerden ustedes que el auto de vinculación a proceso solamente, de acuerdo a lo que establece el numeral 316, párrafo tercero, lo es indicios razonables. Es por eso que va a vincular a proceso, porque existe un indicio, incluso con la pura declaración de la víctima y por ahí un peritaje en psicología, con eso es suficiente para establecer la probable participación de una persona y vincularlo a proceso, ¿sí? Para el auto de vinculación a proceso son requisitos mínimos de la intervención, pero eso no quiere decir que tengan que forzosamente imponerle una prisión preventiva
en todo ese término. ¿Por qué? Porque pues pueden justificar que no existe esa necesidad por los argumentos que ya les dije hace unos momentos. Eso es porque se duela de esa situación. Ahora bien, otro de los parámetros es que se pueda sustraer de la acción de la justicia. Pues justifiquen que no se va a sustraer de la acción de la justicia, ¿verdad? ¿Con qué? Pues con documentación fehaciente, real, donde establezca que tiene su domicilio estable, que tiene su trabajo estable, que tiene su familia, que tiene mucho tiempo viviendo ahí, que incluso hasta vecinos que lo conocen desde hace más de 10, 15 años y que no se va a ir. Pues entonces no se advierte necesidad de que le impongan una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Eso trastocaría entonces sus derechos fundamentales en el sentido, primeramente, de que está justificando por qué no es necesario, por qué es excesivo. Pero si llegamos a la audiencia y no decimos nada, señoría, es que la prisión preventiva justificada violenta el principio de presunción de inocencia y señoría, en cuestiones convencionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos nunca ha establecido la prisión preventiva como una medida cautelar, sino te va a decir el juez, a ver, momento, ¿qué te dice la Constitución? Que este delito amerita prisión preventiva oficiosa y este delito posiblemente pueda ser justificado. Y la fiscalía está justificando por qué. Usted como defensor no. Entonces hay que justificar por qué no queremos que sea una prisión preventiva justificada. Pero bueno, entonces fíjense cómo desde la investigación, el Ministerio Público, al tener conocimiento de un hecho delictuoso, debe iniciar una investigación. Entonces fíjense, cuando es un delito flagrante, Ministerio Público, con el simple hecho que sepa que es un delito grave, debe de iniciar una carpeta y debe de hacer un acuerdo de retención. El acuerdo de retención incluso se hace únicamente con las entrevistas de los primeros respondientes. Con eso es suficiente para poder retener a una persona, ojo, en el término que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo 10º, que son 48 horas, o bien, si es delincuencia organizada, nos habla de una duplicidad, ¿no? Entonces, ese es el término que tiene la gente del Ministerio Público para poder verificar si sí se lo lleva con un juez de control o le da su libertad porque no es constitutivo de un delito, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, el Ministerio Público integra toda la carpeta y se lo lleva con el juez. Y ahorita vamos para allá. ¿Por qué? Porque a la par vamos a ver que también el Ministerio Público puede iniciar una carpeta de investigación que no sea un delito flagrante, es decir, sin detenido, ¿sí? Y entonces, como lo inicia sin detenido, si es un delito grave, pues entonces puede solicitar incluso una orden de aprehensión, porque a lo mejor un citatorio no sería suficiente para que obligue a esta persona a comparecer a la audiencia. Entonces solicita una orden de aprehensión para que pueda hacerlo comparecer. Y viene aquí una pregunta, y para que vayan anotando las preguntas, pero viene una pregunta que siempre les hago. ¿Procede el amparo contra la orden de aprehensión? ¿Y con qué ánimo, con qué, porque haz de cuenta que su cliente le dice, oye, Ali, pues hágame un amparo, ¿no? O algo. Sí, sí te lo hago, pero ¿para qué? O sea, ¿cuáles son los efectos de promover un amparo, de hacer un amparo contra una orden de aprehensión? ¿Sí? Porque, pues sí, se lo pueden hacer, le cobran al cliente, ¿no? Lo que sea. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de dicha circunstancia? De hacer un amparo contra una orden de aprehensión. La Corte se ha pronunciado al respecto y manifiesta que la orden de aprehensión no violenta derechos fundamentales. ¿Por qué? No violenta derechos fundamentales porque solamente es una vía de conducción del justiciable al proceso. Es decir, el hecho que lo detengan de manera inmediata debe de ser puesto a disposición del reclusorio, en ese sentido, del juez de control. Y el juez de control, ¿cuánto tiempo tiene para resolver su situación jurídica? Verifiquen artículo 19 constitucional, párrafo primero. Por aquí tengo una manita de Gómez Pérez y Asociados. No te veo, pero te escucho. Adelante. Maestro, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por aceptarme en el grupo. A lo que usted comenta y a la experiencia, el amparo nos puede servir contra la orden de aprehensión si, bueno, en la experiencia, muchas veces nos hemos topado que el Ministerio Público pone a disposición al cliente por un delito menor que no es
sabe que va a salir, mientras por otro lado le generan una orden de aprehensión. En estos casos a mí me ha servido el amparo para efecto de que al momento que salga mi cliente, pues tiene la suspensión provisional suspendida y logra su libertad. En esos casos a mí me ha servido, pero cuando ya no tiene otra situación, pues hay que presentarlo, tarde o temprano el imputado tendrá que enfrentar la situación de una vinculación a proceso o en su caso, en su momento, pues la audiencia de verificación que se tenga para ese efecto. Es cuanto, y disculpe que te haya interrumpido. No, al contrario, de eso se trata, que ustedes sus dudas y sus aportaciones, yo también, pues, obviamente me enriquecen y bueno, qué mala experiencia. Nunca me ha tocado vivir eso que dices, que los meten por un delito y que después les ponen una orden de aprehensión y quién sabe qué. La verdad es que nunca había escuchado eso. Entonces ahí sí, no, yo desconozco esa situación, ¿no? Yo siempre he visto que pues, complementan las órdenes de aprehensión en las temporalidades que establece el 141 y eso es todo, pero mira, ya aprendimos algo nuevo, ¿no? En este caso, que le ha funcionado y efectivamente sí pueden tener su amparo contra la orden de aprehensión, pero te va a decir el federal, ok, de todas maneras ve, tienes que ir, o sea, no puedes evadir esa responsabilidad. Es decir, en otras palabras, no te va a servir de nada, o a menos que te sirva para que puedas hacer otras cosas menos ir a que te vinculen, ¿no? Es decir, que a lo mejor te vayas a otro estado, que estés en otro lugar, para eso a lo mejor pudiera ser, ¿no? Tiene manita arriba Salvador. Te escucho, Salvador Teodoro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañeros. Bueno, aquí, bueno, lo que comentaba sobre para qué el amparo en una orden de aprehensión, en el caso particular de su servidor, ahí bueno, se maneja para en un momento dado saber si la orden de aprehensión, es solicitada, conforme a legalidad, ver la audiencia, de solicitud de orden de aprehensión y ver si está dictada conforme a los parámetros establecidos. Bueno, desde ese momento, yo creo que desde ahí se constituye una defensa a favor del patrocinado. Ok. En estos casos, si la orden de aprehensión a criterio de ustedes como defensores no fue obsequiada como lo establece la ley, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Si, si por ejemplo, la orden de aprehensión pues, la van a cumplimentar, es decir, detienen a la persona, hoy lo ingresan al reclusorio y mañana es su audiencia. ¿Cómo debatirían la orden de aprehensión? ¿O cómo se enterarían que tienen una orden de aprehensión? En ese sentido, pues habría que ver circunstancias porque ¿cómo es posible que tengan acceso a la orden de aprehensión? O sea, se amparan contra la orden de aprehensión y ustedes como defensores, ¿cómo tienen acceso a la orden de aprehensión? Esa es mi pregunta. Adelante, licenciado Jorge. No escuchamos al licenciado Jorge. A ver, ya. Bueno, sí, que no puedo abrirle, maestro, para verlo, pero bueno, aquí en cuanto a lo que manifiesta de que se ampara uno contra la orden de aprehensión, pues es que uno, bueno, yo al menos me daría cuenta al momento que rinden el informe previo y el justificado, porque inclusive yo he pedido amparos y han salido órdenes de aprehensión y ahí me llegan copia de la audiencia de audio y video y ya la pido y ahí me doy cuenta cuál fue el argumento del Ministerio Público. No sé si eso en ese sentido está preguntando usted, maestro. Sí, por ahí vamos. Efectivamente, cuando le piden el informe con justificación, tiene obviamente el juez de órdenes de aprehensión que remitirle la orden de aprehensión, pero lo que aún no me queda claro es cómo ustedes ponderan si fue obsequiada de manera correcta o no. Salvador.
Sí, gracias, maestro. Exactamente, pero me faltó complementar esa parte que manifiesta mi compañero. En cuanto a los informes, una vez que lo rinden, ya tener acceso al audio y video de la solicitud de la orden de aprehensión, toda vez de que ahí podremos, en un momento dado, vislumbrar si el Ministerio Público en un momento dado acreditó la necesidad de la cautela. Le comento, por ejemplo, en un caso particular, ahí, por ejemplo, una solicitud de una orden de aprehensión contra un delito de violación que se manejó aquí en el despacho. Ahí, en ese amparo que se promovió, una vez que rindieron los informes las autoridades responsables, se pudo notar que el juez de control apoyó ahí al agente del Ministerio Público porque no podía ¿cómo justificar la necesidad de la cautela. Simplemente se basaba en el precepto, bajo el argumento de que constituía el delito dentro del catálogo de delitos graves que establece el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, bajo ese tenor, se combatió ahí a través del amparo que no quedó justificada esa necesidad de la cautela y que en un momento dado subsanó el juez de control para poder otorgársela. Una vez que se nos concedió el amparo para esos efectos, todavía se pretendía llegar un poquito más allá y en un momento dado, pues combatirlo de fondo, pero obviamente no es procedente, pues, ¿no? Y se hizo en un recurso de revisión y el tribunal colegiado, de nueva cuenta, confirmó para que se llevara a cabo de nueva cuenta esa audiencia de solicitud de orden de aprehensión bajo los parámetros de que solamente se resolviera con lo expuesto por el Ministerio Público en sus datos de prueba, los cuales hasta ese momento no eran suficientes, aunado de lo que le digo, la falta de argumentación para la necesidad de la cautela. Eso es lo que nosotros utilizamos en ese caso. Gracias, maestro. Oye, y entonces, ¿cancelaron la orden de aprehensión o la volvió a pedir el fiscal? ¿O en qué concluyó? Bueno. Ya, perdón, es que no me permitía el audio. Ajá. Ahí, como ya había dictado los parámetros el tribunal colegiado, solamente que resolviera, ya no se llevara a cabo la audiencia, sino simplemente se ciñera el juez de control a resolver con lo que ya había expuesto en aquel entonces el Ministerio Público y que resolviera en base a eso, pero sin que se llevara a cabo de nueva cuenta la audiencia o que el Ministerio Público abundara o pudiera justificar esa parte. Entonces, al resolver el juez de control, que le tocó conocer porque ya había cambiado el juez de control, resolvió que no no se actualizó esa necesidad de cautela y que cuando esa vez que la vez pasada, que se había resuelto y que se había utilizado la cuestión de la perspectiva de género, decía que no era suficiente, que si bien es cierto, la perspectiva de género atiende a las víctimas, atiende a sectores vulnerables, no quiere decir que por eso haya una desigualdad y un favoritismo, por así decirlo, ¿no? Porque la perspectiva de género es amplia y no solamente corresponde a un género, sino que es para los dos. Entonces, bajo ese tenor, no se le concedió la orden del Ministerio Público, entonces pues se dejó así que la carpeta para que en un momento dado el Ministerio Público pudiera seguir haciendo actos de investigación y en un momento dado poder solicitar de nueva cuenta la orden de aprehensión. Pero pues también ahí a la víctima pues, ya creo ya no le dio seguimiento porque ya no había ningún nuevo dato de prueba. Así se resolvió eso, maestro. Entonces, bueno, la última pregunta ya. ¿Y puede el Ministerio Público subsanarlo y volver a pedir la orden de aprehensión? ¿Y ahora sí que se la den? ¿Se podrá? Ya se la negaron ya. ¿Se puede volver a pedir, subsanarlo? Bueno, en mi opinión personal, yo creo que sí, tendría como tiene toda esa facultad de investigar, puede que llegue de otros datos de prueba y puede en un momento de nueva cuenta solicitarle. Y va de nuevo, ¿cuál es el objeto de haberse amparado, de haber hecho un montón de cosas, si lo único que sucedió es que le dijeron a la fiscalía que le faltaba y ahora sí va a reunir los requisitos y entonces de nuevo lo van a prender, ¿no? Exacto, sí, exactamente. El parteaguas aquí fue de que la víctima, pues ya no volvía a comparecer, de hecho le mandaron citatorio, le mandaron, ya no
ya no se archivó realmente esa carpeta de investigación. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, ustedes ya, cada uno que conocedores del sistema, van a darse cuenta que el justiciable tiene dos opciones: o comparecer, sí, en algún momento a la vinculación, o definitivamente ya no volver a aparecerse, ¿no? O sea, no tiene más opciones, y los amparos contra la orden de aprehensión, aunque resultaran procedentes, pues de todas maneras va a llegar el momento en que van a tener que subsanar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes observen todos los requisitos que establece este artículo 16 constitucional de forma, pues, general, para saber cómo es que detienen a una persona. 1, 16 constitucional, párrafo 3º, orden de aprehensión. 2, el párrafo 5º del 16, y también van a encontrar por ahí que no opera mucho en el Estado de México, que es el párrafo 6º, que nos habla de situación de caso urgente, que van a encontrar también relacionado por ahí del 150 del Código Nacional, sí, con este caso urgente que realmente pues en el Estado de México no opera mucho, porque las órdenes de aprehensión son 24 horas y son en línea. Entonces, por ese motivo no operan mucho. Pero bueno, entonces vamos a continuar un poquito más adelante en las etapas para ir desglosando. Lo que quería decir con esto, ahora sí ya nada más veo aquí a la licenciada Yasmín, ya todos quitaron sus cámaras, pero bueno, estamos conectados al tope, ya creo que somos más de 100, entonces, pues mucho gusto para todos, ojalá y los pudiera ver para conocerlos, pero bueno, entonces les decía, esta etapa donde está detenido el justiciable, pues la llamamos como etapa no judicializada, ¿no? O también la llamo desformalizada, porque es ante la gente del Ministerio Público. Ya cuando el Ministerio Público judicializa, cuando nosotros ponemos o damos una boleta de ingreso al penal, ya se pone a disposición del juez de control, y el juez de control tendrá un término para resolver su situación jurídica, y ese término viene establecido en el numeral 19 constitucional en su párrafo 1, ¿sí? A reserva que el justiciable quiera, puede duplicar dicha situación, ¿sí? Entonces, ya se pone a disposición del juez de control. Si se pone a disposición del juez de control hoy, mañana va a ser la audiencia, no hay más tiempo, ¿sí? Ministerio Público debe de solicitar la audiencia, es decir, ingresa la persona al penal y luego solicitar la audiencia para que de manera automática, mediante el sistema, aparezca el horario ya de la audiencia, ¿no? Por eso muchos defensores dicen, pues es que yo no conozco nada, hasta que llegan a la audiencia. Es en ese momento donde realmente conocen el caso, ¿no? Conocen más o menos ahí con el Ministerio Público, porque tomaron protesta, porque a lo mejor declararon a su imputado o lo reservaron, ¿no? Por eso más o menos conocen, pero tienen acceso a la carpeta hasta ese momento. Entonces, fíjense, la etapa de investigación inicial, si ustedes verifican lo que establece precisamente este numeral 211, nos habla en un primer momento que la investigación inicial es desde la denuncia o querella hasta que el imputado queda con el juez de control y se le formula imputación. Hasta ese momento es la investigación inicial. Bueno, de manera así yo digo que es una investigación desformalizada con el MP, formalizada con el juez, ¿no? Que son juego de palabras nada más. Y luego viene la parte de la formulación de imputación. Solamente se va a formular imputación cuando sea por cumplimiento de orden de aprehensión, es decir, no se debate la detención cuando es por cumplimiento de orden de aprehensión. Tienen que ponerse ahí las pilas, porque muchos debaten la detención. Señoría, es que fue detenido de manera ilícita porque... Momento, pues la detención ya fue decretada por un juez de control, sí, ya fue analizada la orden de aprehensión y por eso se ordenó la aprehensión. Ah, no, yo me refiero que los primeros respondientes o los captores o los PDIs que lo detuvieron, ahí fue el problema. A ver, ¿por qué? Ah, bueno, también los PDIs hacen su registro nacional de detenciones, dicen en qué horario lo detuvieron, cuándo lo detuvieron, a qué hora lo detuvieron, dónde lo detuvieron, a dónde lo trasladaron el médico legista y luego el ingreso al penal. Es un orden cronológico. Entonces, realmente cuando es por cumplimiento de orden de aprehensión, difícilmente se debate la detención. No se debate detención. El cumplimiento de orden de aprehensión es únicamente
para hacerle saber al justiciable el hecho que se le atribuye la clasificación jurídica o calificación jurídica preliminar, ¿sí? La forma de intervención y luego también las personas que lo acusan. Es lo único que se ve en ese pequeñito exposición del Ministerio Público, ¿sí? Y no te tardas mucho, solamente el Ministerio Público expone en menos de 5 minutos, ya acabaste la formulación de imputación, ¿sí? Y la defensa solamente puede hacer precisiones, es decir, si nada más que me precise dónde sucedieron los hechos respecto de la colonia o del código postal, o sea, puede hacer precisiones, pero no entran al debate. Eso es la formulación de imputaciones, hacerle saber, es un derecho del justiciable que viene en el numeral 20 constitucional apartado B y diverso 113 del Código Nacional, hacerle saber pues qué delito y quiénes lo están acusando. Y entonces él tendrá su derecho a contestar la acusación, ¿sí? En este caso, contestar la imputación por el estadio procesal. Contestar la imputación, ¿eso qué significa? Significa que va a declarar o que no va a declarar. En dado caso que declare, el juez le va a preguntar si desea que su declaración sea libre y espontánea o abierta, como ustedes quieran, o a preguntas de su defensa, ¿sí? También no tiene la obligación de que forzosamente le contesten, ¿sí? Las preguntas del agente del Ministerio Público, ¿sí? Y del asesor jurídico. O sea, es su derecho a guardar silencio. No puede decir nada, no hay problema, que no diga nada. Eso no puede ser usado en su contra. Es decir, ay, como se cayó, entonces eso significa que, como guardó silencio, significa que sí cometió el hecho, porque el que calla otorga. No es cierto. Entonces, si no dice nada, no pasa nada, continúa la audiencia y entonces el fiscal tiene que hacer argumentos vinculatorios. En estos argumentos vinculatorios vuelve a decir el hecho que se le atribuye, la probable participación, la conducta, la clasificación jurídica, la forma de intervención, los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo. Tiene que forzosamente explicar todo este cúmulo de situaciones al juez para que con ello pueda tener una solicitud de vinculación al proceso pues realmente más fortalecida. Y es donde entra el debate, ¿no? Pero antes del debate le preguntan a su representado si es que quiere que se le resuelva en este momento o si va a pedir duplicidad. Eso depende de lo que tienen que ceñirse respecto a lo que establece el numeral 314 y 15 del Código Nacional, en el sentido también de que puede solicitar prórroga o no, porque si no está de por medio la libertad, relativamente no va a ser necesario. Y es facultad exclusiva de la defensa ofrecer medios o datos de prueba en la duplicidad del término constitucional. La defensa no lo puede hacer. Solamente tengan cuidado en ese ofrecimiento y todos los pasos que conlleva a la prueba, ¿no? Ya en los cursos vemos de manera detallada cuáles son todos esos pasos para ofrecer los datos y los medios de prueba en la duplicidad del término constitucional o incluso en la etapa de juicio oral. Entonces, acuérdense que son pasos que se tienen que seguir, ¿sí? El ofrecimiento, la admisión, el desahogo, el descubrimiento, todos esos son fases de la prueba, ¿sí? Entonces, no lo deben dejar pasar. Ya que ofrecimos datos de prueba, entonces ahora sí, digo, atiendo lo del fiscal y posteriormente mi postura, debatimos y el juez resuelve. ¿Sí? ¿Resuelve qué vincula? Bueno, pues entonces se va en términos del 321 a solicitar el plazo de investigación complementaria para reunir más datos de prueba, ¿sí? En dado caso que no vincule, pues inmediata libertad, ¿no? Vincula proceso, tiempo para resolver su situación jurídica y posteriormente, cuando sea el cierre de investigación complementaria, ahí entre comillas, podemos decirlo, termina la investigación complementaria. Es decir, investigación inicial e investigación complementaria. Ahí va a terminar esa investigación, se cierra y va a iniciar la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene dos fases, que es la fase escrita, y esta fase escrita inicia con el escrito de acusación. Cuando el agente del Ministerio Público solicita el cierre de investigación complementaria, que ya se cierre, en ese momento tiene a partir del siguiente día 15 días para formular acusación o también para sobreseer, ¿no? Y entonces el fiscal pues, normalmente siempre formula su acusación, ¿no? Y su acusación pues contiene todos los medios de prueba, la clasificación jurídica y todo lo que se necesita precisamente para
realizar una acusación de manera detallada. Recuerden también que la acusación pues debe de llevar todos los medios de prueba, y los medios de prueba deben de llevar el domicilio, sí, deben de llevar cómo van a ser incorporadas a juicio, cómo van a ser desahogado, puntos sobre los que versará y la pertinencia. Son todos los requisitos que llevan cada uno de los medios de prueba y quiénes son esas personas que van a ir a juicio, ¿sí? Antes de que llegue la fase oral, recuerden que también debe de haberse descubierto las partes. Entonces, Ministerio Público tiene 15 días para formular acusación. Formula acusación y luego el asesor jurídico tiene 3 días para coadyuvarse. ¿Esto qué significa? Que aporte también, ¿sí? A lo mejor medios de prueba que puedan ayudarle, y normalmente los asesores aportan medios de prueba como lo son dictámenes periciales en materia de psicología o situaciones que puedan acreditar el monto de la reparación del daño. Bueno, la defensa, después de los 3 días del asesor jurídico, tendrá 10 días para contestar la acusación. Pero la pregunta es, bueno, ¿y si ya se me pasaron los 10 días? ¿Y si a mí me contrataron como abogado el mero día de la audiencia? ¿Cómo ofrezco pruebas? Bueno, recuerden, primero constitucional, párrafo segundo, interpretación conforme, ¿sí? Y principio pro persona. Esto se relaciona con el artículo 20 constitucional en su apartado B, en su párrafo cuarto o en su fracción cuarta, en donde establece precisamente que el inculpado, el indiciado, deberán de recibírseles todas y cada una de sus pruebas. Por lo tanto, entonces, aunque pase 10 días, 20 días, 1000 días, de todas maneras les van a recibir sus pruebas. Esa es la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, entonces, imagínense, se va a juicio sin pruebas y pues entonces es un problema y vienen los motivos de reposición de procedimientos. Sí, entonces es mejor que se le admita todo y que ya se vaya con todo, ¿no? Entonces, la etapa intermedia en su fase escrita es esta parte y posteriormente viene la etapa intermedia en su fase oral. Jorge, te escucho. Tienes la mano arriba. No, bueno. Sí, Jorge Enríquez, creo que no funciona tu micro, pero no te escuchamos. Ya, maestro, ya funcionó. Es que Adelante. no me permitía. Gracias, maestro. Gracias. Maestro, ahorita que comenta precisamente lo de la situación, me pasó esa situación similar y estoy tomando nota de lo que dice, de que no obstante que yo tomé, ya vamos a la etapa intermedia y en este momento estoy tomando el cargo, entonces sí, no obstante que ya se me hayan pasado los 10 días, sí puedo ofrecerlos en base a lo que usted manifiesta, que en base a la interpretación conforme del artículo primero constitucional, maestro, para ofrecer las pruebas del imputado. Esa es la pregunta, maestro, y la segunda es, si soy asesor jurídico y no fui, no se me tuvo como, digo, soy asesor jurídico, pero no se me tuvo como acusador coadyuvante a mi representado porque el anterior defensor no compareció y el juez de control manifestó que ya se había pasado el término, el término era para la víctima, no era para el defensor, y entonces ya no podía yo constituirme como coadyuvante. Pero pues yo lo que alegué ahí era que pues soy asesor y él tiene derecho a un asesor de acuerdo con lo que señala el mismo Código Nacional y la Constitución, maestro. Entonces, esa es la pregunta, las dos que le hago. Una, del defensor, que si puede ofrecer las pruebas, y la segunda es, si no se le admitió el nombramiento de coadyuvante, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Me voy al amparo o qué hago, maestro? Gracias. Sí, miren, esto relativamente es un tema de debate. Sin embargo, permítanme comentarles una situación. Sí, esta reforma del 10 de junio del 2011 vela por los derechos fundamentales y el derecho a la prueba es un derecho humano, ¿sí? Y deben de respetarse. El principio pro persona y la interpretación es para todos. No te dice nunca que solo para el imputado. ¿Por qué el imputado, su defensor sí llega después y sí se le admiten, y por qué al asesor jurídico no? Sí debe de ser igual, ¿sí? El artículo 20 constitucional
tiene dos apartados fundamentales, bueno, el A, pero tiene el B y tiene el C, derechos del imputado, derechos de la víctima, ¿sí o no? Y son iguales, o sea, el derecho del imputado no es más que el de la víctima, por lo tanto, entonces también tiene derecho a la prueba, ¿sí? Y a ofrecer sus medios de prueba, aunque no se haya coadyuvado en el término que debe de ser. Y ustedes, si revisan por ahí el 468, si no me falla, viene una causales de procedencia para poder apelar esa situación y eso, la inadmisión de una probanza o de un medio de prueba es un motivo para impugnar, ¿sí? Obviamente agoten todo, en este caso, primero su recurso de revocación, dado caso que no resulte, pues entonces pueden promover ustedes o pueden apelar esa resolución para que se les admitan porque se están violentando derechos de la víctima, incluso para poder ofrecer una reparación del daño, ¿no? Pruebas para la reparación del daño. Entonces, para el justiciable es lo mismo. A ver, el artículo 20 constitucional es muy preciso, por ahí de la fracción séptima. Una defensa técnica y adecuada, ¿sí o no? Así dice. ¿Y cómo voy a hacer una defensa técnica y adecuada si no me dejan ofrecer mis pruebas? Yo me acabo de incorporar, yo no sé. Entonces le tienen que dar, incluso suspenden la audiencia y a ver, córrale traslado a la fiscalía y desahoguen todo lo que tenga que hacer y para la audiencia estén impuestos. Esos serían los argumentos, Jorge, en el sentido de que hay un principio de igualdad entre las partes y que si a él se le permite ofrecer, también a la víctima, considero yo, que debe de tener ese derecho, ¿sí? Y que debe de exigírsele. Incluso he tenido yo audiencias donde no se coadyuvaron y llega la fecha de audiencia y ahí mismo dice el juez, ¿usted va a ofrecer algún tipo de prueba? ¿Se coadyuvó? No. ¿Ahorita va a ofrecer algún tipo de medio de prueba? Sí, señoría, ¿qué cree? El dictamen en no sé qué, ya le corrió traslado, córrale traslado, ya, y se admite, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un tema y motivo, desde mi percepción, de reposición de procedimiento, ¿sale? Entonces, por eso, a veces los jueces mejor no se arriesgan, recibimos todo y en juicio, en términos del 359, que pondere el juez, ¿no? Esa sería, yo creo que mi postura. Por aquí tenemos la mano arriba de Inan Romero y luego Heidi. Adelante para continuar. Hola, buenas tardes a todos. Maestro, en relación a lo que acaba de comentar de la coadyuvancia, el artículo 338 es muy claro establecer el término para hacer válido ese derecho. Y me dice, usted comenta que en las audiencias pues pueden presentar aún así a pasar de ese término, se puede hacer válido ese derecho. Sin embargo, aquí ¿dónde queda el principio de preclusión? Toda vez que es muy claro el artículo 338 y 339 en el que dice los efectos en los que no se puede hacer, no se hace valer ese derecho de la coadyuvancia. Y mi pregunta es, bajo su criterio y su experiencia, entonces, ¿dónde colocamos ese artículo? Ok. Miren, precisamente por eso surge esta reforma a los derechos humanos, que es precisamente el principio de interpretación conforme, ¿sí? Y ese artículo nos establece que cuando existe una posible, por una ley inferior, ¿sí? Surge una posible violación a derechos humanos, aplicando el control difuso, deberá de hacer una interpretación conforme a lo que establece la Constitución, ¿sí? Y la Constitución nos dice, a ver, bueno, tú me estás diciendo que el 338 tienes 3 días para coadyuvarte y no te coadyuvaste, ¿sí? Por cualquier motivo no te coadyuvaste, ¿sí? Entonces, si no te coadyuvaste, ya no tienes derecho a ofrecer pruebas. Entonces, ¿qué te dice el juez? ¿O cómo debe de ser observado? ¿Bajo qué óptica? Bajo la óptica de la Constitución. Y la Constitución en su artículo 20, apartado C, viene precisamente en su fracción segunda, que tiene derecho a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente. ¿Sí o no dice así? Y no nos establece otra situación. Y se tiene que hacer una interpretación sistemática de ese numeral.
Porque también al justiciable en la fracción cuarta del 20, apartado B, en su fracción cuarta, dice que se le recibirán todas sus pruebas. A la víctima en la fracción segunda del C. Entonces, haciendo una jerarquía de leyes, términos del 133, pues ¿a quién le tienen que hacer caso? Aplicando un control difuso a la Constitución. Por lo tanto, entonces, recíbansele sus pruebas, porque si uno está violentando un derecho humano, que es a recibirle las pruebas. Evidentemente, sí, la realidad es otra, porque aquí dice el código que son 3 días. Bueno, a ver, si mi asesor jurídico no las ofreció, la víctima, ¿qué dice? Señoría, si mi asesor jurídico es deficiente, ¿es mi culpa? ¿Por eso me voy a ir sin pruebas? Usted debe de garantizar una tutela judicial efectiva y verificar que mi asesor jurídico no ofreció las pruebas. Yo no soy abogada, pero si no ofrece los medios de prueba, eso me perjudica. Por esto, esto y esto. No es el asesor, es la víctima. Y el artículo 20 constitucional en su primer apartado nos dice que el objeto del derecho penal es que se repare el daño y que no quede impune, entre otros, el injusticiable. Si no ofrece pruebas, si es una prueba importante, pues a lo mejor ni se va a reparar bien el daño o a lo mejor y queda impune. ¿Sí me explico? Es por ello que debe de hacer un estudio aplicando el control difuso, ¿sí? Y debe de atender a la interpretación conforme. Esa sería mi postura, atendiendo a que debe de ser igual el juzgador y debe decir, bueno, le recibo a todo mundo todo y en juicio ahí vemos. Ojo, cuando te habla de que recibir debe de ser en términos de lo que establece el 346 del Código Nacional, y eso es que no sea una prueba innecesaria, que no sea sobreabundante, que no sea ilícita, entre otras pruebas. Si vas a ofrecer una que ya es sobreabundante, pues no te la van a admitir como asesor. Pero si realmente va a abonar a la teoría del caso, debe de admitirse. Y si no, revisen las causales de procedencia para el recurso de apelación y es precisamente la inadmisión de los medios de prueba. Y van a reponer el proceso, van a reponer la intermedia. O incluso pueden ordenar al juez que incluya tu prueba, o tu medio de prueba, ¿no? En el auto de apertura. No sé si me expliqué. Bueno, ya no escucho. Heidi. Sí, ¿qué tal, maestro? Buenas tardes. Hola. Mire, tengo una duda. Estaba comentando que pues ya ve que después del cierre del plazo de investigación complementaria, tienen 15 días el Ministerio Público para ya sea sobreseer o formular su acusación. Yo como defensa, ¿cómo sé si cumplió con esos primeros 15 días? Porque debes de tener en cuenta que cuando es la vinculación a proceso, el juez dice 2, por ejemplo, ¿no? Si dijera un mes, ¿no? Y hoy estamos a 29, ¿no? Entonces te va a decir un mes, bueno, un mes, entonces el 29 de febrero, si es que hay, si no va a ser el primero, ¿no? A ver, déjenme ver, no, hay 28. Entonces va a decir, bueno, el primero de marzo debe de cerrar la investigación y deberá de informar, ¿sí? Al día siguiente que ya cerró y empieza a correr su término para la acusación. Cuando tú veas, o sea, tienes que estar al pendiente, porque el día 28 se cierra y Ministerio Público al otro día debe de ingresar un escrito donde diga que ya cerró la investigación. A partir de ahí, tú debes de contar esos 15 días. Y entonces, si él si no cumple con esos 15 días, tú no te vas a dar cuenta, pero el juez sí. Inmediatamente va a girar oficio a su superior jerárquico para informarle que no formuló acusación. Y entonces el superior jerárquico, el procurador, deberá formular la acusación. Si no lo formula tampoco, entonces decreta la inmediata libertad del juez. Ok, lo que pasa es que, bueno, yo soy defensa pública, pero normalmente nunca nos notifican esos términos, aunque estemos... bueno, es que llevamos arriba de 700 carpetas la carga de trabajo, pero normalmente las acusaciones nos las vienen notificando hasta el momento en que señalan audiencia intermedia, pero ya estoy hablando de 6, 7 meses después del cierre de investigación complementaria. ¿Y de dónde eres? De Jalisco. Oh, ya. Fíjense qué interesante. Sí, y el problema es de que hay veces, por ejemplo,
ni los 10 días nos dan de término para contestar acusación. O sea, hoy nos notifican y en 4 días esa es la intermedia, o sea, la audiencia intermedia. Claro que metemos recurso de nulidad del auto, cada vez que no nos están notificando o dándonos ese término de los 10 días. Pero normalmente nunca nos notifican en esas cuestiones. Tengo un asunto muy fuera de contexto, ya que formulan imputación doblemente, ¿ves? O sea, llegan por un control de detención, supuestamente delito de hostigamiento, y al momento de formular imputación, decretan de legal control, se van a la imputación, formulan imputación, pero por lesiones. Y el del delito de hostigamiento se olvidaron, que fue el motivo del control. Bueno, formulan lesiones, solicitamos suspensión, nos otorgan la suspensión, y aprobada la suspensión, en ese momento Fiscalía solicita formulación de imputación, ahora por el delito de hostigamiento. Entonces nos oponemos como defensa porque pues ya está suspendido el proceso en esa carpeta y solicitábamos que nos corrieran entonces traslado de la nueva carpeta y de los nuevos datos de prueba. Se basaron con la misma número de carpeta, con los mismos hechos y con los mismos datos de prueba para formular segunda vez imputación. El juez autoriza y formulan imputación ahora por hostigamiento. Entonces le decimos al juez, pues si está suspendido no puedes formular imputación ahora por un nuevo delito y los mismos datos de prueba. Bueno, el chiste es de que el juez siguió, formuló imputación, vinculó a proceso. Ahorita ya cumplieron con su suspensión, están en medidas cautelares, pero ya se venció el plazo de cierre de investigación. Solicitan ampliación por otros 2 meses sin justificar su ampliación y se les hizo saber al juez que pues tenían que justificar por qué la ampliación y dar pues el seguimiento de la investigación que sí están trabajando, pero sin embargo le dio otros 2 meses, pero estoy hablando de eso hace como en agosto más o menos. Hasta ahorita ni siquiera la carpeta administrativa nos han querido prestar para ver si ya está la acusación, con qué fecha la presentaron, todo eso, o sea, no sé absolutamente nada y no nos notifican nada. Entonces, por eso preguntaba uno, ¿cómo puede saber que realmente sí están cumpliendo con los términos? Pues mira, así como me cuentas, realmente no se cumple con nada. Por ejemplo, en el Estado de México, todo es con firma electrónica. Entonces, tenemos el expediente electrónico y ahí nosotros, por ejemplo, yo ingreso mis acusaciones con mi firma electrónica y en ese mismo momento se les notifica a las partes vía correo electrónico. O sea, el juez recibe, verifica la acusación, que sea el mismo hecho con el cual se vinculó, y si no hay ningún problema, le corre traslado a las partes por su correo electrónico. Si lo ven o no lo ven, esa ya es su situación, pero le corren traslado de esa manera. Antes de esto es reciente, pero antes lo que hacíamos era llevar al juzgado, nosotros, 8 juegos de acusaciones impreso, y lo exhibíamos al juzgado y nosotros teníamos nuestro acuse, ¿no? Entonces nosotros ya no teníamos problema de a ver cuándo a ustedes les, pues les notificaba, ¿no? Como defensores o como asesores jurídicos. Sin embargo, lo que sí se cumple con mucho los tiempos, porque después de formulada la acusación, el juez debe de generar audiencia en los próximos 30 o hasta 40 días. Entonces, no puede exceder tanto como tú lo dices. Eso yo creo que trastoca el 17 constitucional con relación a qué, a la justicia pronta y expedita, porque no establece un parámetro de qué momento, y a ustedes muchísimo menos. Se violenta la defensa técnica y adecuada porque hacen que lleven audiencias sin estar impuestos de nada. O sea, no sé, es como una desorganización muy grande, ¿no? Nunca no han impugnado, no se han apelado o algo, o quejado al Consejo de la Judicatura o algo. Sí, pero volvemos a lo mismo, las apelaciones no las mandan y pues no hay contestación de apelación, ni mucho menos. O sea, de hecho hasta peleé en ese asunto, pero ni siquiera la han mandado tampoco. Ni nos han notificado de que recibieron apelación. Pues para los que están en libertad, pues a todo dar, ¿no? Pues se retrasa el proceso y pues ya como quiera. Ahí el problema es con las víctimas, no está la justicia pronta y expedita. Y los que están privados de su libertad, pues ellos son los que están ahorita fregados
porque pues obviamente no tienen pues una sentencia, y el artículo 20 constitucional es muy claro en establecer en qué tiempo debe de ser juzgado una persona de que ha cometido un ilícito. Claro. Entonces, bueno, ahí sí ya me sorprendió porque no, pues de esa manera se notifica, ¿no? Entonces, pues, cada quien trabaja de manera distinta en cada estado y a veces sí me sorprenden, como ahorita que me dijeron que los detienen por un delito y que les cuadran otro delito para que saquen su orden, también me sorprendió porque tampoco sé nada de eso. Ah, sí, acá en Jalisco es muy común eso. Lo traen por un delito, pero como lo van a detener, le implementan el de narcomenudeo, control ilegal, y vámonos para afuera, pero afuera ya está policía investigadora cumplimentando la orden de aprehensión que necesitabas. Qué mala es la fiscalía. Lo bueno que aquí nos La conocemos verdad, bien. sí. Gracias, maestro. Al contrario, gracias por compartirnos sus experiencias, aunque no muy gratas por lo que veo, ¿verdad? Pero bueno. Pero eso pasa en otras fiscalías, maestro. Sí, sí, es lo que veo, pasa en otros lados y con nosotros, pues todo bien, ¿no? Jorge Enríquez. Gracias, maestro. Y lo que comenta la compañera, igualmente sucede aquí en Saltillo, Coahuila, nada más que no se tardan 6 meses. Ahí han tardado 3, 4 meses, pero al momento de llegar, lo que yo sí me ha resultado es que al momento que llegamos a la intermedia, y lo que hago valer es precisamente eso, y manifiesto que todavía no corren los 10 días y solicito que se difiera la audiencia. Y sí se ha diferido, maestro, pero sí es común lo que señala la compañera defensora de Jalisco, que pase normalmente. Aquí también les inventan que ultrajes a la autoridad y que amenazas. O sea, no hayan que inventar para poder sacar el jale la policía, y ya de ahí les siembran cualquier cosa, simplemente narcomenudeo que no traen, maestro. Inclusive a mí me tocó en una ocasión, solicité al juez de control que diera vista en aquel entonces al Aceido, porque era increíble que cada vez que atoraba la policía Fuerza Coahuila, a unas personas siempre aparecían con droga, que checaran a las camionetas al momento que salen de la comisaría, y ahí van a traer el guato digo, porque yo tengo ya años litigando y ya sabe uno cómo trabaja la policía. O sea, ya no hayan que inventar para hacer esa situación, y estoy de acuerdo en lo que dice la compañera y en lo que dice usted, nada más que sí, no creo que tampoco en México no pase eso, maestro. Eso es normal en todas partes. Eso es mi comentario. El maestro se refiere a su agencia, yo creo que eso no le ha tocado vivir a él. No, pues eso no lo conozco, ¿no? Entonces, bueno, miren, de cualquier modo, basta con que ustedes en la intermedia le hagan saber al juez de manera justificada que no están impuestos, que no están en aptitud de llevar a cabo la audiencia por X o Y razón, y deberá suspenderla. ¿Por qué? Porque si no, entonces violentaría el 20 constitucional, porque nos dice que debe de haber una defensa técnica y adecuada, y si ustedes ya le dijeron que no están impuestos, que los acaban de contratar, pues sería ilógico que el juez los obligara, ¿no? Porque pues sabe que no van a poder debatir. Entonces, bajo esos argumentos, posiblemente sí suspendan la audiencia para efecto de evitar reposiciones futuras en el procedimiento. Entonces, vamos a situarnos ya para ir concluyendo con lo que es la audiencia intermedia en su fase oral. Recuerden ustedes que en esa audiencia, en la fase oral, pues se van a dirimir, por decirlo así, cuestiones del debate, de un debate de admisión de medios de prueba, pero también la depuración de los medios controvertidos que no serán materia de juicio, ¿sí? Ejemplo, que a lo mejor ahí ustedes hagan acuerdos probatorios. Les comentaba, por ejemplo, una pericial en materia de dactiloscopía en un arma, ¿no? Resulta que salió negativa. Dice que para huellas lofoscópicas y que no sé qué, salió negativo. A mí como fiscal, pues no me sirve, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿de qué me sirve a mí llevar al perito en dactiloscopía o en grafoscopía, lo que sea, el pericial, la pericial que sea? ¿De qué me sirve llegarlo si va a ser negativo? ¿Sí? Entonces, mejor llego como acuerdo probatorio, que se tenga, por cierto, ya acreditado que en la pericial realizada en el arma de fuego de tal, correspondiente a tal, se obtuvo un resultado negativo. ¿Está de acuerdo la defensa? Depende de su teoría del caso. Pues sí, ¿para qué llevamos un perito a juicio si tampoco me va a servir a mí? No sé, depende de su teoría del caso. A lo mejor a mí sí me sirve, yo lo llevo. Entonces, ¿de qué se trata esto? De llegar a un acuerdo
y depurar medios de prueba. Mejor lo dejamos sentado, que sea un acuerdo, y ya no es debate de juicio y vamos depurando todo eso, ¿no? Las pruebas, ustedes ya en el debate las van a encontrar, los medios de prueba, los van a encontrar procedentes o improcedentes, atendiendo lo que establece el artículo 346. Es decir, que si tengo 3 primeros respondientes que refieren lo mismo, pues entonces van a ser sobreabundantes, ¿sí? Entonces, pues obviamente el defensor o la fiscalía va a decir, señoría, pues es que dicen lo mismo. Es que mi representado estuvo en una fiesta y ofrecí a su mamá, a su hermana, a su tía, a su cuñada. ¿Y qué dicen cada una? Lo mismo, porque estuvieron en la misma fiesta, en los mismos días, en el mismo lugar, en los mismos momentos y percibieron lo mismo. Pues es sobreabundante. Escoge a uno o por lo menos a 2, ¿no? Que creas que te puedan abonar, pero entonces no los 5. Sobreabundante, ¿no? En este caso, o cuando son por hechos notorios, o todo lo que viene en el 346. También ahí, antes de iniciar la audiencia, el juez le pregunta si hay alguna incidencia, si hay alguna situación que plantear, o si hay algún recurso que esté pendiente. A veces apelan y se amparan contra la vinculación a proceso, y es necesario que le digan al juez, señoría, es que yo promoví un amparo como defensor contra la vinculación, no lo han resuelto. Ah, bueno, y el juez lo verifica y dice no puede continuar la audiencia intermedia hasta que se resuelva ese juicio de amparo, ¿sale? Puede unos llevar la audiencia intermedia, pero no pueden dictar el auto de apertura a juicio oral. Entonces muchos jueces dicen, ¿para qué iniciamos la audiencia? Mejor nos esperamos. Otros dicen, no, vamos a avanzarle, adelántenle. A ver, hacemos el debate, la audiencia, admitimos y todo, y ya cuando resuelva el federal, entonces ahí sí, ya emito el auto de apertura. Pero muchos dicen, no, pues porque si, ¿qué tal si reponen la vinculación o pasa otro? Pues ya perdimos esta audiencia de debate. Entonces es a criterio a veces también de los jueces este sentido, ¿no? Entonces se lleva el debate de las pruebas, sí, las pruebas deben de tener pertinencia, deben tener idoneidad, los puntos sobre los que va a versar, las formas de incorporación, vías de desahogo de los órganos de prueba, modos de notificación, y también esas personas, pues, de manera coherente quiénes son y qué relación tienen con el hecho, ¿no? Todo esto debe de ir en todo plasmado en la acusación, en la contestación de acusación, para que cuando sea la exposición de manera resumida, pues obviamente ya lo tengan por escrito y no sea tan larga la audiencia. Una audiencia intermedia lo mucho se tarda media hora, y esto ya estoy exagerando, ¿sí? O sea, ya deben de ir preparados con lo que van a decir. La acusación no se para, no se van a leerla. La acusación se expone de manera resumida. A ver, voy a hacer este testigo, por esto, y van a versar sobre esto. Y ya, es así de simple. Una audiencia intermedia. Tomen mi curso de audiencia intermedia, pues les he dado cursos, ya les enseño a hacer acusaciones, contestación de acusaciones y todo el caso, toda la cosa, ¿no? Entonces, bueno, se entra al debate, qué pruebas se van a admitir y qué no, y con eso el juez cierra con el auto de apertura a juicio oral. Dicta el auto de apertura. ¿Y qué significa dictar el auto de apertura? Simplemente dice, se le admitió a la fiscalía esto, se le admitió al asesor esto y se le admitió al defensor esto, vámonos. Y le hacen saber al juez de juicio. Antes de eso, siempre le hacen saber el derecho que tiene establecido en el numeral 201, que es precisamente su derecho al procedimiento abreviado. Señor, ¿ya le hicieron el conocimiento de su procedimiento abreviado? Sí. ¿Cuál es su deseo? ¿Desea irse al procedimiento abreviado? ¿Tiene beneficios usted? La pena va a ser de 70 años. Pueden imponerle incluso 20 años, 25, lo que sea. ¿Está usted seguro que no? Además, recuerde que tiene beneficios preliberacionales de acuerdo a la ley de ejecución. ¿Sí? ¿Está usted seguro que no quiere? Bueno, a ver, déjeme ver. ¿Quiere platicarlo? Sí, pero no ahorita. Bueno, se suspende y la próxima vez vemos. ¿Sí me explicó? Entonces, puede ser que ahí lo exhorte a que tenga un procedimiento abreviado. Y van a decir ustedes, bueno, pero si la facultad la tiene la gente del Ministerio Público, sí, pero también garantizando una tutela judicial efectiva, el juez debe de hacerle saber que existe ese mecanismo, ¿sí? No puede presumir que ya se lo hizo saber el defensor, él se lo tiene que hacer saber. Y ahí mismo tiene que negar su derecho a un procedimiento abreviado, porque es un derecho, eso viene establecido en el numeral 20 constitucional, en su primer apartado, ¿sí? Viene como un derecho del imputado, ¿sí? Acogerse a una forma de determinación anticipada. Entonces se lo tiene que hacer saber, así como le hacen saber sus derechos, ¿sí? Entonces, si no quiere, pues ya, pero si sí quiere, en ese momento se lleva a cabo el procedimiento abreviado. Depende de los jueces. En algunos casos a mí sí me ha tocado que me sorprendan, ¿no? Vamos, pues ya expóngalo de una vez, pues vámonos, ¿no? De una vez, en un receso de 5 minutos para ver qué voy a hacer, organizar mi carpeta, ¿no?
Y entonces se expone la acusación en procedimiento abreviado. La próxima semana inicia mi curso de procedimiento abreviado, ¿sí? Al ratito, ahorita no se vayan a desconectar porque ahorita les van a dar información importante de la maestra Noemí respecto de todas las capacitaciones que van a tener aquí en la página. Entonces no se vayan a desconectar. Erika, adelante, te escucho. Hola, muy buenas tardes. ¿Ahí me escucha bien? Sí, sí te escucho. Antes de que pasemos ya al juicio oral, tengo una duda. Una persona que presenció los hechos, ¿puede ser obligado a atestiguar? ¿Puede ser obligado No puede a ser obligado. testificar? No. Tiene la obligación moral, ¿sí? Pero que yo te diga, si no declaras, te multo, no se puede, ¿sí? Tú tienes que No se venir y puede, decirme porque lo que... ¿Mandé? sí, lo escucho. Tienes que venir a decirme lo que sabes y te consta con relación a los hechos. No, es que no quiero porque me da miedo, pues te pongo una medida de protección para que no te pase nada, te mando a la policía fuera de tu casa, hago lo que quieras, pero dime lo que tú viste, lo que tú conoces, pero debe de ser las entrevistas, los requisitos vienen establecidos en el numeral 217, ¿sí? Ahí vienen los requisitos que deben de tener una entrevista, ¿sí? Cuando obviamente la información debe de ser obtenida de manera voluntaria por parte de los testigos. No puede ser obligado. En la agencia del Ministerio Público no puede ser obligado. Si en la agencia del Ministerio Público sí declaró y toda la cosa y todo, entonces en el juicio pudiese ser obligado por parte del juez. Si el juez le ordena su presentación, se lo llevan a fuerzas al juzgado. Pero cuidado, porque eso puede ser contradictorio. Pues llegas y le preguntas y a lo mejor te dice yo no sé nada, ¿no? No sé, o resulta que dice cosas que no son, o sea, se empieza a complicar. Entonces siempre, pues tratar desde la investigación, pues tener testigos que realmente de manera voluntaria van a participar hasta una etapa de juicio, pero no de manera Claro, eso sería. tajante no se puede. Pero en un caso concreto, ok, en un caso concreto donde sea un servidor público, un policía. Bueno, depende. Si la información que va a proporcionar el policía, el servidor público, lo involucra en algún delito, tiene la facultad de abstención, ¿sí? Si él no lo involucra en algún delito, entonces tiene la obligación de presentarse, solo que son mecanismos distintos. El artículo 91 establece las formas de citaciones y entonces debe de ser citado por conducto de su superior jerárquico. Y entonces tienen la obligación de comparecer. Cuando son servidores públicos, sí tienen la obligación de comparecer, pero solamente por parte de su superior jerárquico. Aclaro, si hay algo que lo pueda involucrar, tiene la facultad de abstención. Ok, muchas gracias. Sí. Bien, entonces dicta el auto de apertura a juicio y se van con las pruebas. Tienen a los 5 días siguientes, ¿sí? Emite el juez de control su auto de apertura y a los 5 días siguientes lo hace llegar al juez de juicio y ustedes en esa temporalidad ya podrán obtener su auto de apertura para que puedan ir preparando sus medios, ya en este caso el desahogo de sus pruebas. También no se debe de dejar pasar el artículo 303 antes de que pasemos al juicio. Hablamos de la prueba anticipada. Por ahí busquen en el YouTube, ya hice un video de la prueba anticipada, ¿sale? Y su procedencia. Solamente quiero hacerlo también porque es parte del proceso. Dijimos que vamos a hablar de las etapas y dentro de estas 2 etapas es procedente, ¿sí? Ofrecer la prueba anticipada. ¿Sí? Van a encontrar su procedencia por ahí en el numeral, si no mal lo recuerdo, el 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, corrijo, el 304, ¿sí? El Código Nacional van a encontrar esa parte y la procedencia de la prueba anticipada. Y posteriormente ya vámonos a juicio. Tiene que ser un juez distinto, por supuesto, de juez de control, se pasa a un tribunal de enjuiciamiento o bien un unitario, no sé, ahí por sus estados, por donde ustedes vivan, si hay 3 jueces o solamente está uno, ¿sí? Por el Estado de México solo hay un unitario, es una persona, los casos son muchos, imagínense 3 jueces y hay 5 o 6 audiencias en un día, pues entonces imagínense, pues cuántos jueces no habría si hay 10 salas o 5 salas, ¿no? O sea, entonces, pues es mucho.
Entonces hay un unitario y con esta persona, este juez, pues es suficiente. Y nos vamos a lo que establece, por supuesto, la Constitución y el Código Nacional relacionado con la exposición de los alegatos de apertura. Así inicia el juicio, con la exposición de los alegatos de apertura. Y los alegatos de apertura, recuerden que es una promesa. Ustedes le prometen al juez algo, como cuando le prometen a su pareja, ¿no? Te voy a comprar un carro nuevo, ¿no? O te voy a hacer esto, le prometen, cuando le prometen los hombres, ¿no? Ya no vuelvo a tomar, en serio, te lo prometo, voy a llegar ya a la casa, así, ¿no? Bueno, falta que lo cumplan, ¿no? Pero es una promesa. Señorías, se voy a demostrar durante todo este proceso y el desahogo de todos los datos, en este caso corrijo, de todas las pruebas, ¿sí? Demostraré más allá de toda duda razonable la inocencia de mi representado, y lo anterior lo voy a realizar, ¿sí? Con todos y cada uno de los órganos de prueba que van a desfilar ante usted. Además, con base en el contrainterrogatorio que esta defensa va a realizar, va usted a poder visualizar las mentiras de la Fiscalía y todo lo que este delito, cómo fue que lo encuadró de manera detallada y que realmente no sucedieron como es, ¿no? Pueden decir lo que quieran. Los alegatos de apertura son únicamente una promesa que tienen supuestamente que cumplir para que al finalizar vemos si la cumplieron o no. Entonces, cada quien dice sus alegatos de apertura, son muy cortitos, no pueden tardarse ni 5 minutos, son cortos los alegatos de apertura, y posteriormente inicia el desfile probatorio. Algunos jueces, por la carga de trabajo, solamente citan a 3 testigos cada audiencia, a 3, hasta que se acaben todos, ¿no? Los que se admitieron. Entonces, otros jueces no. Lo que hacen es dedicar un día para cada audiencia. Es decir, si hoy me toca la audiencia del delito de homicidio, entonces usted, fiscal, tráigame 10 testigos, o 15, o todos los que tenga, tráigamelos, porque desde las 8:30 de la mañana hasta las 2, hasta las 3 de la tarde, aquí voy a estar. Entonces, únicamente desahogamos todos los suyos y en 3 o 4 sesiones terminamos el juicio, ¿sí? Entonces, eso ya depende de cada estado, cada juez, cada criterio, ¿sí? Y entonces, si son 5 testigos los que están ahí, los va a hacer pasar a los 5 y les va a tomar la protesta de ley, les va a decir que deben de conducirse con verdad, tienen sus identificaciones, qué va a pasar, y le va a decir a la Fiscalía: aquí están sus órganos de prueba, ¿quién va a pasar primero? Dígame el orden en que van a pasar cada uno de ellos. Y ya entonces ustedes dirán el orden que quieren, bueno, la Fiscalía en este caso, en qué orden quieren que pase cada uno de los testigos. En la audiencia intermedia ya va a quedar plasmado quién va a citar a los testigos. Casi siempre a los testigos de la Fiscalía los citan o los lleva la Fiscalía, atendiendo a que el numeral 21 constitucional establece que la carga de la prueba la tiene el agente del Ministerio Público, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, al ser el oferente de la prueba, pues entonces él debe de hacer sus testigos, él debe de presentar a sus testigos. Pero si les dice el juez: demuéstrame la imposibilidad que tienes para traerlos y yo te ayudo. Pero tú, como Ministerio Público, eres autoridad y puedes, en términos de lo que establece el numeral 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, implementar un apercibimiento incluso al director de servicios periciales o al director de la policía, al director general de la Policía de Investigación, o a quien tú quieras, para obligar a todos tus peritos a que vengan, y a tus testigos también, incluso con arrestos hasta de 36 horas para que puedan presentarse, y con multas excesivas para que puedan acudir al juicio. Entonces, difícilmente podemos justificar la imposibilidad de presentar un órgano de prueba, y por eso en su mayoría se los dejan a la Fiscalía. Claro, en su mayoría, hay otros que no, y los jueces lo citan, ¿no? Entonces, se empiezan a desahogar y llegan las fases del interrogatorio. Y entonces recordemos las 5 fases del interrogatorio, las cuales son interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio y recontrainterrogatorio, y las preguntas del juez. El juez también puede hacer preguntas. Sí, recuerden que las reglas del juicio vienen establecidas desde el numeral 370 hasta el 386. Vienen todas las reglas de cómo debe desahogarse una audiencia de juicio respecto del interrogatorio y contrainterrogatorio. Las preguntas del oferente de la prueba, cuáles son procedentes y cuáles no, van a venir establecidas en el numeral 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, entonces cuando hagan un interrogatorio deben de ver ese numeral para saber que no hagan preguntas que no son acorde
a esta ley, es decir, no se permiten preguntas sugestivas, impertinentes, poco claras, argumentativas, entre otras, que ofendan al testigo o al perito, entre otras. La forma de interrogar a un perito no es lo mismo de interrogar a un testigo. La forma de contrainterrogar a un perito no es lo mismo que de un testigo. Tomen mi curso de interrogatorio y contrainterrogatorio cuando lo demos, para que ustedes tengan una visión más amplia de cómo se interroga. Y aquí hago un paréntesis, por eso a veces en la duplicidad del término constitucional existen problemas, porque el artículo 314 establece, el 315 establece claramente que si ofrecen datos o medios de prueba, ¿sí?, deberán ser desahogados en términos de lo que establece la etapa de juicio oral. Así dice. Bueno, algo parecido, ¿no? Pero el chiste es que debe ser igual que juicio. Entonces, si somos abogados que nomás llevamos audiencias iniciales y no hemos llevado juicios, pues entonces ahí ya nos perdimos, porque pues tengo que hacer un interrogatorio y contrainterrogatorio y no sé cómo. Y si hago preguntas sugestivas, entonces me van a objetar y no voy a poder desahogar a mi testigo. Entonces es importante. Ahora bien, si voy a incorporar videograbaciones, capturas de pantalla, conversaciones, lo que se les ocurra, recuerden que siempre debe de estar por ya admitido en el auto de apertura a juicio oral. Cosa que no esté admitida en el auto de apertura a juicio oral simplemente no se va a admitir, a menos que reúna los requisitos que establecen el numeral 390 del Código Nacional, ya sea una prueba nueva o de refutación, obviamente con los argumentos que ese mismo numeral tiene. Entonces, ya en esta etapa, pueden incorporar sus datos de prueba, ello precisando que ya no se va a ceñir respecto del numeral 373 y 376, sino más bien en el 380 y 83 y por ahí el 386 en algunos casos. Sí, ahí se van a incorporar las capturas de pantalla, videograbaciones y todo lo que sea necesario. Entonces, si ustedes no lo hacen bien, no les van a permitir que se incorpore el video. Una cosa es que ya haya sido admitido y otra cosa es que se pueda desahogar. Recuerden las fases de la prueba: descubrimiento, ¿sí?, ofrecimiento, admisión. Hasta aquí vamos, ya se lo admitió, ¿sí? Debate, ya fue el debate en la intermedia. Ahora va el desahogo, pero para el desahogo tienen que decir cómo va a ser desahogado. Aunque ya lo dijeron en la acusación, lo tienen que decir, pero ya de manera real. Entonces, muchas veces, imagínense que sea un video donde se advierte el justiciable y le ve clarita la cara que él estuvo en otro lado y no lo puedo incorporar el video. Entonces, ¿se imaginan? No lo van a poder incorporar. Pues entonces esa es su prueba, como dicen, su prueba reina, ¿no? Entonces debemos de conocer las vías de incorporación precisamente también de los documentales, las documentales o evidencia material si es que existe. Y bueno, entonces termina el desfile probatorio de la fiscalía y continúa el de la defensa. Termina el de la defensa y el juez les va a decir: ya se acabó con todo. ¿Alguna prueba nueva o de refutación? Sí, señoría, yo ofrezco como prueba de refutación el perito en materia de medicina, sí, mismo que versará sobre lo siguiente. Y la pertinencia es esta. Porque el perito de la fiscalía dice que sí fue una violación, a pesar de que no presente equimosis ni desgarros en las cavidades en la cavidad vaginal. Dice que sí es una violación, mi perito va a decir que no por las circunstancias que él en su momento va a referir. Bueno, tiene pertinencia. ¿Por qué? Porque va a refutar lo que otro perito dice. La prueba de refutación no es nada más para los peritos, también es para los testigos. Por ejemplo, que un testigo durante el desarrollo de la audiencia de juicio se desprenda que, por ejemplo, ese día él no vestía con corbata rosa. Y entonces ustedes van a decir: bueno, entonces como prueba de refutación voy a ofrecer un video donde usted se advierte ese día y esa hora con esa corbata roja. Voy a refutar lo que ese testigo acaba de decir. Bueno, o como prueba nueva. La prueba nueva tiene dos vertientes: que la prueba nueva que se desprenda de situaciones nuevas de ese momento, o bien que justifique por qué motivo no fue ofrecida anteriormente. Y fíjense que aquí es como complicado, ¿no? ¿Cómo se justifica que no? Pues ahí les va con un menor, ¿sí? Con un menor, por ejemplo, que presenció los hechos, ¿no? El que sea. Un homicidio, a lo mejor, ¿no? Lo presenció y nunca dijo nada. Como ya tomó sus terapias, ya se desenvolvió, y entonces ya que están en juicio, dice: es que yo sí yo vi cómo hizo esto. ¿Sí me explicó? Entonces, puede ser que se desprenda
O sea, sí conocíamos de la existencia de ese menor, pero no nos había dicho nada hasta ahorita. Incluso ofrezco al psicólogo. Pudiera ser que se desprenda como una prueba nueva en una vertiente en la cual hace referencia a que no fue ofrecida por una circunstancia que estoy argumentando porque el menor estaba dañado psicológicamente y no quería hablar. Y atendiendo al interés superior del menor, pues se requiere precisamente ese tiempo para que se reponga. Pero dice la psicóloga que ya está lista, entonces, ¿qué pasa? Pero ojo, tiene que justificarse. Termina la prueba nueva y entonces ahora sí sigue alegatos de clausura. Los alegatos de clausura son bien importantes, ¿sí? Porque entonces aquí, ¿se acuerdan que al principio les dije la promesa? Es como cuando les prometió a su marido que ya no iba a tomar, ¿no? Entonces ya no vuelvo a tomar, que quién sabe qué, por lo menos este año, 2022, ya no tomo, ¿no? Y entonces llegan al 2023, ay, sí, de verdad no tomaste, en serio, o sea, sí cumplió su promesa, ¿no? Así es en el juicio, prometo que no estuvo mi representado y entonces cada uno de las pruebas que, sí, que de los testigos que fueron desahogados, tengo que hacer un análisis de lo que ahí dijeron. Recuerden ustedes que queda estrictamente prohibido, es decir, no es tema de valoración de los jueces, no es que esté prohibido, sino que no va a valorar el juez antecedentes de investigación, ¿sí? Eso no lo va a ponderar, entonces tienen que ser muy cuidadosos en lo que expongan los testigos de la fiscalía, para que ustedes digan, señoría, solicito que no se pondere, que no valore, ¿sí?, ciertos datos porque son antecedentes de investigación. Y eso no resulta que no deben ser valorados en juicio. Bueno, entre otras cosas, también que primero destruyan la teoría del caso de la fiscalía y posteriormente ustedes justifiquen de manera cronológica todo lo que los testigos dijeron para poder cumplir lo que ustedes dijeron en un momento, que fue que él no estuvo en ese lugar, que estuvo en otro lado. Entonces cada uno de los testigos lo dice, incorporaron videos, incorporaron todo, y la fiscalía nomás dice que fue una persona la que la vio. Ah, pues entonces es inverosímil, es aislado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nada más la fiscalía dice una persona, ¿no? Y incluso se advirtieron situaciones de odio y animadversión, que porque era su anterior pareja, y como la vio con otro o con otra, como sea, ¿sí? Por eso le ocasionó el daño. Y eso lo pondrá el juez y a lo mejor con eso que ustedes ofrezcan pudieran obtener un fallo absolutorio. Entonces, vamos a suponer, si es absolutorio, inmediata libertad, pero si es condenatorio, va a citar la juez o el juez para una próxima audiencia, que se llama individualización de las sanciones y la reparación del daño, que es aquí donde deben de ustedes de fijarse en lo que establece el artículo 20 constitucional en su primer apartado, ¿sí?, y primer párrafo, y relacionado también con el numeral 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde les explica de manera detallada cómo es que la juez o el juez va a situar al justiciable, puede situarlo en una equidistante entre la mínima y la media, entre la media y la máxima, precisamente dependiendo del grado de su culpabilidad, ¿sí?, para generarle un juicio de reproche. Entonces, de ahí depende cuántos años se le va a imponer, cuál va a ser la multa que se le va a imponer y cuál va a ser el monto de la reparación del daño. Dado caso, si son delitos patrimoniales, evidentemente, pues la cuantificación es más sencilla, se ofrecen periciales de evaluación y con eso es suficiente para justificarlo. Sin embargo, es más complicado cuando son delitos sexuales, de violación, ¿sí? Y también, por ejemplo, los homicidios, ¿no? Que cómo justificas esa reparación del daño. Aunque el homicidio, si bien establecido en el Estado de México un parámetro de cuánto es el monto, sin embargo, en las violaciones, en este caso, pues no. Tiene que hacer un estudio psicodiagnóstico para poder establecer cuántas sesiones de terapia necesita para que le puedan, pues, de cierta manera imponer alguna reparación integral del daño. Posteriormente a esa audiencia de individualización de sanciones, también en esa audiencia se emiten alegatos de apertura y alegatos de clausura, ¿eh? También en esa audiencia se desahogan pruebas. Pero bueno, ese es otro tema. Busquen ahí mi video donde digo individualización de sanciones y reparación del daño en el canal de YouTube. Ahí viene también ese video más detallado. Y luego viene otra audiencia, que esa audiencia va a ser explicación de la sentencia. Y simplemente el juez explica por qué dio un fallo condenatorio y por qué, pues, esa pena. ¿Sí? Ricardo, adelante, te escucho.
¿No está Ricardo? Bueno, entonces miren, hasta aquí están todas las etapas. Es de manera muy general, ya me excedí de tiempo. Les agradezco mucho por seguir todos conectados, ¿sí? Todavía tenemos por acá en el Face como 40 y por aquí 100, entonces bastantes. Y les agradezco mucho haberse quedado todo este tiempo. Y ahora sí, voy a tratar de resolver pues todas sus preguntas, todas sus dudas que ustedes tengan. Y sigo insistiendo, no se vayan porque ahorita les van a dar sorpresas de muchos cursos, muchas capacitaciones que pueden encontrar precisamente en la página de Jurista Yus y también en la página de Abogado Eric Mejía. Entonces, ahorita atendemos entonces las preguntas, si les parece bien, y en dado caso que surjan más dudas, pues yo voy a tratar de responder todas. Si quieren escribirlas en el chat o de su micrófono, también aquí tengo yo el Face abierto y aquí quien quiera escribir, adelante, ¿no? Enrique, por favor. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todos. La duda que tengo en relación a la pregunta que hizo la compañera anteriormente, referente a que si todos tenemos la obligación de declarar, como testigos, y perdón, es que esto ya lo había yo visto, y en el artículo 360 establece que toda persona tiene la obligación a concurrir al proceso cuando sea citado. Entonces, esa es mi duda más que nada, si tenemos la obligación entonces, o no tenemos la obligación de acudir, si no es en contra de nosotros, por decirlo así. Esa era mi duda. Licenciado Enrique, puede activar su cámara, ¿eh? Gracias. Sí, mire, licenciado, hay una, ¿cómo se dice? Un proceso, por eso yo les especifiqué. Si esta persona ya declaró ante el Ministerio Público, ya hay una entrevista y ya estamos en juicio, ¿sí? El Ministerio Público, o sea, sí tiene la obligación de acudir. Yo puedo, como Ministerio Público, imponerle alguna de las medidas que establece el 104. Pero, ¿y si no quieres ir? O sea, si no vas, ¿puedo yo llevarte a la fuerza? Yo no. El juez sí, ¿sí? Es decir, no es facultad de la Fiscalía, es facultad del juez de juicio, el que va a decir, ok, se ordena la presentación del testigo por conducto de la Policía de Investigación, ¿sí? Y entonces acuden al domicilio, ahí lo están espiando y todo, lo aprenden y se lo llevan a la audiencia. Y sin mayor problema. Pero si es la Fiscalía, difícilmente, ¿sí? Incluso si no le podemos notificar, hagan de cuenta que ustedes no me van a mandar a llamar, mejor ni voy, y se esconden, vamos a sus casas y así, oiga, aquí vive el señor tal, no, aquí no vive, no sé. ¿Cómo vas a una audiencia si no te notifican? ¿Sí me explico? Entonces, o sea, sí tiene la obligación, por eso decía, obligación, pues la obligación moral, ¿no? Pero ¿a poco si no vas un año voy a estarte buscando hasta que, y el juicio nunca va a acabar hasta que vayas? No, ahí establece, chequen el artículo 91 también, y nos dice que si el testigo no se presenta tendrá 24 horas para justificar su inasistencia. Bueno, no el testigo, sino la Fiscalía, porque la Fiscalía es el oferente de la prueba en ese momento. Él ofreció y él tiene la obligación de presentarlo, ¿sí? Y si él no lo puede presentar, se lo va a tener por desistido el juez. Ahora bien, si fuera el juez el que los va a citar y ordena la presentación, la policía va a decir, nos constituimos al domicilio, da fotos, lo que sea, y no está. ¿Cómo lo obligas a ir? A un testigo. No sé si me estoy explicando. El testigo tiene que ir, de cierta manera, pues por su voluntad, ¿no? Pero también, sí se lo puede obligar, pero si no le notifican, simplemente no salgo, ¿no? No es como materia familiar, ¿no? Que le notifican y no contesta y se va a la rebeldía y entonces ya no hay problema. Aquí no. Y si ustedes revisan, hay testigos especiales y en este caso solamente por cuestiones de muerte de uno, eso viene regulado en el 386, se puede incorporar por medio de la lectura, ¿sí? Es la única excepción. O sea, si una persona, un testigo fallece, acta de defunción y entonces léeme su entrevista. Pero es la única excepción. ¿Sale? Perfecto, gracias maestro, le agradezco.
Al contrario, gracias por su participación. Ricardo. Gracias. Una disculpa, hace un momento no me fue posible activar mi audio. Bien, hay un momento en la etapa del proceso antes de apertura de juicio, donde cabría la posibilidad de un abreviado, por ejemplo, pero ahí tenemos que si ya hubo una acusación y una coadyuvancia, debe darse por satisfecha la reparación del daño. No obstante, hay una condición en la cual yo me he encontrado recientemente, en la cual el asesor jurídico particular dice, son 40,000 pesos de terapia y 55,000 pesos de honorarios jurídicos del asesor jurídico privado. Al hacer un estudio de esta cuestión, sí, efectivamente tiene derecho a la reparación integral, la ley de víctimas, etcétera, pero no encontré yo un verdadero sustento que haga obligatorio esta parte del pago del asesor particular como reparación integral del daño, así plenamente. No sé, porque es una parte muy específica en la cual todavía no se dicta el auto de apertura del juicio oral, pero ya en la formulación, en la coadyuvancia ya se propuso eso. Entonces, ¿se toma en cuenta, no se toma en cuenta los parámetros? Con base en la experiencia, ¿qué dice usted, doctor Jonathan? Mire, usted puede verificar en un primer momento el numeral 20 constitucional, apartado C, y así también el 109, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales, y eso dice que debe de contar con un asesor jurídico y que ese asesor jurídico puede ser público y que va a ser proporcionado por el Estado para que no implique un gasto. La decisión que ella toma respecto de la contratación de un asesor jurídico privado es independiente, eso no es parte de la afectación que le haya causado esa circunstancia en el delito. Es decir, que el hecho que haya contratado un asesor jurídico no quiere decir que pues haya sido por el daño que le causó, es decir, es independiente, ¿sí? Es obvio que el procedimiento abreviado, ¿sí?, es un acuerdo entre las partes. El juez casi no se mete, el juez simplemente llega y ya se pusieron de acuerdo, sí, va, adelante, vámonos. Ya no debate nada el juez, solamente verifica mediante los medios de convicción que sí coincida con la vinculación a proceso, ¿sí? Nada más. Entonces es un acuerdo entre ustedes. Ahí, por supuesto, que se le paga la reparación del daño si quieren en ese momento, pero lo del asesor jurídico no lo creo. Y a veces resulta relevante que se lo digas al juez en la audiencia, así tal cual. Señoría, no llegamos, inicia audiencia, se pusieron de acuerdo. Mire, lo que pasa, señor, es que me está pidiendo un monto de un asesor jurídico que ella le pagó y eso no está dentro, y así lo dicen. Y el juez, a ver qué le exhorta a la fiscalía o al asesor jurídico, pues para que se meta en apuros, ¿no? Mejor puede meterse en apuros y decir, ¿de dónde estás justificando esos gastos? ¿El asesor jurídico les dio facturas? ¿Tiene los recibos? ¿Está constituido? Pues obviamente si dice 200,000 pesos, pues dice 200,000, ¿no? O sea, es meramente subjetivo. No acredita de manera real cuánto es lo que le ha pagado un asesor jurídico. Entonces, eso yo la verdad considero que no va a ser procedente. La reparación del daño es lo que la fiscalía pone en su acusación. ¿Qué es lo que puso en su acusación? No puede meter más cosas. Si en la acusación refiere pago de asesor jurídico, pues yo creo que está mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque solamente son cuestiones que deben de ser relacionadas a la víctima. Digo, desde mi perspectiva, ¿eh? Y es una opción que pudiera ser. Sí, entiendo. Me parece que esas reflexiones, esos argumentos son muy claros en el sentido de que el asesor jurídico particular no es un gasto que resienta a la víctima de manera directa por el hecho imputable, reprochado en este caso al sujeto, a la parte activa, ¿no? Entonces, ok, no se da el abreviado, no obstante, pues en el debate de juicio se combate la idoneidad o la pertinencia o la procedencia de ese rubro de reparación del daño por ese argumento muy claro. Le agradezco mucho, doctor. Eso lo debates en la individualización de las sanciones y el juez no lo va a ponderar.
de todas maneras. Pero bueno, bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo que requieran? Pues nos ganó el tiempo, creo que nos aventamos casi 2 horas exactas. Entonces, les agradezco yo infinitamente por todo el tiempo que estuvieron conectados. Cedo el uso de la voz a la maestra Noemí para que les diga unas palabras y ahorita regresamos, ¿sale? No se me vayan. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro Eric, como siempre. La verdad, de la forma como usted nos imparte clase, nosotros le entendemos muy bien, o a lo mejor estoy generalizando, pero es el sentir, creo que de los compañeros que por aquí han estado haciendo sus comentarios. Le damos gracias a todas las personas que se pudieron conectar el día de hoy, que nos acompañaron aquí precisamente a esta excelente conferencia. También les pedimos una disculpa. Hubo un momento en que la plataforma, o más bien prácticamente en casi toda la conferencia, la plataforma estuvo lleno, tuvimos lleno total, y hubo abogados que desafortunadamente no pudieron ingresar para estar aquí en Zoom y poder interactuar. Es por eso que les pedimos una disculpa. Sin embargo, también normalmente las conferencias gratuitas las transmitimos por medio de la plataforma de Face, en nuestra página de Jurista Yus. Asimismo, en la página, el maestro Eric la estaba compartiendo en su página personal como abogado Eric Mejía. Igual, si por ahí algunos compañeros nos están viendo, pues les invitamos también para que nos ayuden con esta parte de poder compartir la conferencia. El hecho de compartir también nos ayuda mucho porque pues también otros abogados pueden aprovechar precisamente estos conocimientos. Y bueno, también vamos a aprovechar para precisamente, denme unos minutos, voy a compartir pantalla, precisamente para agradecer esta conferencia que el maestro Eric nos está dando el día de hoy. Le vamos a otorgar una constancia, voy a leerla. Instituto Jurista Capac, Sociedad Civil y Jurista Yus otorgan la presente constancia a el maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias por impartir la magna conferencia titulada Etapas en el proceso penal acusatorio y oral, realizada el día 29 de enero del año 2022. Guadalajara, Jalisco, a 29 de enero del año 2022.